capítulo único, versículo 2. Muy bien, estamos ya transmitiendo en vivo a través de estos medios de comunicación que es la congregación Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Cada persona que nos ve en las distintas ciudades, países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, España y cualquier continente, país o ciudad de habla hispana donde nos vean, ya sea de manera directa o diferida, le damos la más cordial bienvenida en este día. Y continuamos con el tema que se llama Educación Financiera del Reino de Dios, y el subtema sería Educación Financiera en el Nuevo Pacto, ¿ok? Muy bien, pues si tienen la oportunidad, amigo, que nos vea a través de estos medios de compartir estas enseñanzas, creemos que va a librar y va a ayudar a alguien del problema de la pobreza, que es una situación que es muy continua, sobre todo en los países o que se les llama tercermundistas, ¿ok? Perfecto, pues vamos a lo que la palabra de Dios dice. Este curso bíblico de educación financiera del Nuevo Pacto está basado principalmente en lo que Jesucristo dijo acerca del dinero. Está basado principalmente a principios espirituales que vivió y practicó el apóstol Pablo y la revelación que le dio Jesucristo al apóstol Pablo en el tercer cielo. Y también basado en lo que Jesucristo habló aún a los que vivieron bajo la ley, a sus discípulos también, obviamente. En eso está basado este curso. Está proveído, la palabra de Dios del Nuevo Pacto fue hecha principalmente para manifestar la bendición de lo que ya fue pagado en la cruz del Calvario. Ese es el principal motivo por el cual nosotros podemos ser enriquecidos. Y vamos a la tercera de Juan capítulo 2, que es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios ha sido utilizada y es utilizada actualmente por muchas personas, y a través de lo que dice la Biblia muchos hombres se han enriquecido. ¿Sabe usted? Se han enriquecido porque han utilizado principios espirituales, los que son basados en el Antiguo Testamento y Antiguo Pacto. Regularmente les cuesta más trabajo el poder enriquecerse, pero pueden lograr el objetivo. Cuando nos basamos en el Nuevo Pacto en Cristo Jesús, es más rápido, más sencillo, y nos tenemos que esforzar menos, porque el Nuevo Pacto está basado en la gracia, que fue todo lo que Dios proveyó en la cruz del Calvario y se nos regaló sin necesidad que nosotros tengamos o hayamos hecho algo para merecerlo. Y segundo, hay una manera en que lo podemos obtener o recibir todo beneficio que se nos fue dado, que es a través de la fe. Si nosotros podemos emplear esa sustancia que se llama se le llamó fe, entonces podemos obtener la riqueza financiera que Dios manifestó y ha manifestado y nos ha proveído a cada uno de nosotros. Ok, mire, la Biblia contiene aproximadamente, ¿sabe cuántos textos bíblicos hablando de la riqueza financiera? 2,350 textos que nos hablan acerca del dinero. Póngase a pensar, acerca del dinero y las posesiones. Entonces, 16 de las 38 parábolas de Jesucristo que habló Jesucristo, 16 de las 38 parábolas que Jesucristo habló acerca de manejar las riquezas y los bienes. Póngase a pensar si para Dios no era importante que principalmente los hijos de Dios obtuvieran bienes y riquezas. 16 parábolas dedicadas exclusivamente de las 38 por Jesucristo para hablar del dinero, hablar del manejo de dinero, hablar de la administración del dinero. Póngase a pensar si no es importante para Dios que sus hijos estén enriquecidos económicamente hablando. ¿Ok? Entonces, mire, ¿qué es lo que dice la palabra en el Nuevo Pacto entonces? La tercera epístola de Juan, capítulo único y versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la parte integral del Nuevo Pacto, del Evangelio, porque el Evangelio es el Nuevo Pacto. Son buenas noticias, ¿sabe usted? Entonces, ¿qué es lo que desea Dios?
le dijo al apóstol Juan: mi deseo es que seas prosperado en todas las áreas. No nada más es en lo económico, ¿sabe usted? Tenemos que prosperar en la familia, tenemos que prosperar en nuestra relación matrimonial, tenemos que prosperar en nuestra sociedad, tenemos que prosperar con nuestros hijos, tenemos que prosperar, pero todo ello también incluye la riqueza financiera. Pero todo eso está basado en principalmente prosperar el alma, porque el alma es la forma de pensar, es lo que usted tiene en su mente, ¿ok? Eso es. Si usted prospera, ¿qué significa prosperar? Pues subir a un nivel más, ir subiendo niveles a niveles, cada día más ir avanzando, eso significa prosperar. Pero ninguna prosperidad en todas las áreas, sobre todo en la financiera, no va a poder avanzar si no prospera primeramente su alma. La forma de pensar es la que tenemos que prosperar, renovar o transformar, y sobre todo basado en principios espirituales del nuevo pacto. Si podemos llegar a pensar como piensa Cristo, o como pensó Cristo y lo dejó estipulado en el nuevo pacto, entonces podemos ver las mismas manifestaciones que Jesucristo vio cuando anduvo sobre la tierra. Nuevamente lo voy a repetir. Si podemos llegar a prosperar el alma para pensar como Cristo Jesús cuando anduvo sobre la tierra, y el Cristo resucitado que le habló al apóstol Pablo, entonces vamos a ver manifiestas las cosas que vio Jesucristo manifiestas en el área de la riqueza financiera. ¿Cómo podemos llegar a creer que Jesucristo pudo multiplicar alimentos para darle de comer a 4,000 y a 5,000 personas, más su familia, su esposa y sus hijos? Póngase a pensar. Principalmente dice la Biblia que Jesucristo manejaba 200 denarios, que viene siendo 200 veces el salario de una persona en un día, o el salario diario de una persona. El salario diario de Israel aproximadamente ahorita son 900 euros o dólares. Aproximadamente Jesucristo, si lo trasladamos a números actuales, manejaba entre 9 y 11,000 dólares diarios para darle de comer a 4 a 5,000 personas. Póngase a pensar si no era un hombre próspero o rico. Pero aunado a eso, no nada más era el dinero que manejaba, sino eran los milagros financieros también que hacía. ¿Cómo se pudo prosperar ese alimento y un milagro creativo de multiplicar los panes? Multiplicar el alimento. ¿Por qué no lo podemos lograr nosotros ahora si San Juan 14, miren lo que dice, Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto les digo, dice Jesús, que el que en mí cree en las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa que haríamos sus obras? Que si Él multiplicó alimento, nosotros tenemos esa habilidad, ese poder por el Espíritu de Dios. Y a través de la fe se puede multiplicar. Por eso siempre hablamos también de milagros financieros para los hijos de Dios. ¿Sabe usted? Existen los milagros financieros. Entonces haríamos las mismas obras y aún mayores. Eso significa que Jesús multiplicó el alimento. Tenemos ese poder, no habilidad propia, sino habilidad dada por el Espíritu Santo, que es básicamente la fe operando a través, la fe de Cristo operando a través de los hijos. ¿Sabía eso o no sabía? Bueno, ya lo sabe. ¿Okay? Entonces el deseo de Dios primeramente es que prospere su alma, su mente, sus pensamientos, para que al prosperar sus pensamientos, entonces pueda haber la prosperidad en las otras áreas, todas las cosas. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice Dios, sí, pero primero prospera tu alma, prospera tu mente, piensa como piensa Dios, piensa como piensa Cristo, no pienses como piensa un sistema caído.
El sistema caído dice que no se puede, que el que nació rico va a ser rico toda la vida y el que nació pobre va a ser pobre toda la vida. Eso dice un sistema caído. Un sistema caído, el sistema caído del mundo fue influenciado por el mundo de las tinieblas, y ahora dice que para que usted se haga de dinero tiene que trabajar muy duro, 8 horas diarias de lunes a sábado, en el mejor de los casos de lunes a viernes. Si usted quiere vivir, si usted quiere alimentarse o alimentar a su familia, el sistema del reino de Dios dice que si usted cree lo que está escrito y que fue dicho por el apóstol Pablo, o le reveló Cristo al apóstol Pablo, usted va a ser prosperado, enriquecido, sin necesidad de que tenga que elaborar arduamente para poder tener el alimento todos los días. Dice la segunda carta a los Corintios 8:9, ¿qué es lo que dice? Esta es la gracia. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia significa lo que Él nos proveyó ya totalmente gratis, ¿ok? Por gracia. Ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo, ¿qué? Pobre. Siendo rico se hizo pobre. ¿Qué necesidad Él tenía de venir a la cruz del Calvario y hacerse pobre? Dígame, ¿qué necesidad tenía? ¿Tendría alguna necesidad? No, lo hizo por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, con la maldición de pobreza que Él le cayó en la cruz, ¿qué dice la Biblia? Nosotros seamos ricos, para que nosotros fueseis enriquecidos. ¿Ok? Entonces, el detalle que a través de sistemas religiosos, personas que a lo mejor no entienden el nuevo pacto, regularmente se ha hablado de que tenemos que vivir pobres porque tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Y no entienden que Jesucristo no vivió pobre, que a Él le suplían muchas personas, inclusive si multiplicó para Él le comía a 5,000 personas. ¿Usted cree que vivió con hambre y pobre? Eso es totalmente fuera de contexto y fuera de toda lógica, inclusive basado en las historias de Jesús. Dice que Jesucristo tenía una barca. Dice la Biblia que eran los vestidos más finos que Él vestía. Dice la Biblia que se pelearon por los vestidos de los soldados romanos porque realmente tenían un gran precio, un gran valor. Dice la Biblia que los hombres que le seguían, los hijos de Zebedeo, eran empresarios pescadores. Entonces Jesucristo convivió con Nicodemo y con José de Arimatea, que eran hombres ricos y prominentes en Israel, pero también convivió con los pobres, ¿sí sabe usted? Porque Jesucristo vino a todos, a ricos y pobres, pero había una finalidad, que Él venía a predicar el evangelio. Dice Lucas capítulo 4, si Él se hizo pobre, ¿para qué? Para que usted fuera rico. Que le quede bien claro. En Lucas capítulo 4 podemos ver que parte de las cosas por las que Cristo vino a la tierra, Él habló lo que había dicho Isaías. Lucas capítulo 4, 18. El Espíritu del Señor, dice que se paró en la sinagoga y les dijo a todos los judíos de la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, fíjese, antes de sanar a los quebrantados, antes de pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, antes de todo eso, lo primero que dijo Jesús a lo que había venido es dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué razón? Porque Él entendía que de la pobreza, de la situación de pobreza, venían muchas circunstancias adversas. De la pobreza, ¿sabe usted que vienen suicidios? Hay personas que cuando cayó, no sé, la bolsa de valores en la gran recesión de 1927-29 en Estados Unidos, personas se suicidaron, empresarios millonarios que tenían invertido su dinero en la bolsa de valores. Literalmente se suicidaron porque se quedaron en la pobreza. Personas se suicidaron a causa de que se quedaron en la pobreza. La pobreza ha sido también la causa de muchas enfermedades mentales, ¿sabe usted también? Una persona que no tiene que darle a comer a sus hijos, ¿cuál es la primera
consecuencia el estrés, la ansiedad. ¿Sabe que a muchas personas le crea ansiedad? El no tener qué comer, el no tener alimento, inclusive el no tener trabajo. A muchas personas les ha enfermado el vivir en pobreza. Personas han muerto porque les ha hecho falta la alimentación porque no tienen dinero. Imagínense si no es algo tan trascendental para Cristo, de tal manera que habló más del dinero. Jesucristo habló más de dinero que del infierno. Jesucristo habló más de dinero que del nuevo nacimiento espiritual. Póngase a pensar si no es tan importante el área financiera o económico de riqueza en los hijos de Dios. Verifique cuánto habló Jesucristo de riqueza financiera, del manejo del dinero, y cuánto habló del nuevo nacimiento espiritual. ¿Alguien sabe cuántas veces habló del nuevo nacimiento espiritual? La conversación con Nicodemo, ¿la recuerda? Vea las epístolas de los talentos, las parábolas. Ve acerca del hombre rico insensato. Ve acerca de los presupuestos que hablaba, que cada quien debe presupuestar cuando va a construir un edificio. Póngase a pensar, nos habló mucho de administrar el dinero. Lea de aquellos hombres que, hablando de los talentos, de que no invirtieron los talentos. Muchas cosas habló Jesucristo de la mujer pobre que iba a dar lo último que tenía de ofrenda para Dios, y los ricos daba de lo que les sobraba. Imagínense si no le interesaba a Cristo que los pobres salieran de ser pobres. Pero para que un pobre deje de ser pobre, no depende principalmente de sus capacidades, sino va a depender principalmente de su fe en Jesucristo y de la obra completa y terminada en la cruz del Calvario, hablando del nuevo pacto. Ok, entonces mire, estamos viendo el motivo principal. Entonces, ¿Jesucristo vino a dar buenas noticias a los pobres, sí o no? ¿Cuál era la buena noticia para un pobre? Porque la mayoría la mayoría de las religiones dice que la gente tiene que ser pobre porque tiene que ser a imagen de Jesucristo. La mayoría de las religiones le van a decir, pues entre más pobre te acercas más a Dios o eres más humilde. ¿En qué momento se confundió un estado de pobreza con una actitud del corazón de humildad? ¿En qué momento lo pervirtieron? ¿En qué momento podemos decir que una persona que vive a lo mejor en una casita, la persona dice que es muy humildita porque vive en una casita? ¿En qué momento se confundió humildad con pobreza? No tiene nada que ver la humildad con la pobreza. La humildad es una actitud del corazón de los seres humanos, porque puede haber personas que no son humildes, tanto ricos como pobres. Personas soberbias ricos y personas soberbias pobres siempre las va a encontrar, porque la humildad es una actitud del corazón de los seres humanos, no es un estado o una situación o un estatus económico en que puedan vivir, no es. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el motivo principal en el nuevo pacto? Para ser o por qué ser enriquecidos. ¿Nunca se ha preguntado? En el nuevo pacto. Ya pasamos al antiguo pacto, ahora estamos hablando del nuevo pacto. ¿Cuál es el motivo principal por el cual Dios lo quiere hacer rico a usted? Digo, cuando estamos hablando de riqueza, realmente para algunos riqueza es estar ganando, no sé, 50,000 pesos mensuales. Para otro, tener riqueza o tener paz financiera es ganar 100,000 pesos mensuales. Para otro, tener riqueza y paz financiera es a lo mejor ganar, vamos a hablar en dólares para que también las personas que nos ven de otros países también puedan identificarlo, ¿no? Algunas personas tienen paz financiera cuando ganan $2,500, otros cuando ganan $5,000, otros cuando ganan
$10,000, otros cuando ganan $50,000. Para uno se considera millonario cuando gana a lo mejor $100,000 mensuales. Para los mexicanos ya somos millonarios, yo creo que si ganamos 100,000, ¿verdad? Pero para otras personas ganar 100,000 es poco. Tienen que ganar $1,000,000 mensual para considerarse millonario. Depende cada persona de acuerdo a su fe, cómo lo considere. Yo me consideraré millonario hasta que esté ganando $10,000,000 mensuales. ¿Y qué cree? Lo voy a lograr. No sé usted. A lo mejor usted dice, no, pues pastor, con $1,000,000 mensual yo creo que ya soy millonario. Y es buen dinero. ¿Cuántos saben que es buen dinero en México? Con $1,000,000, ¿cuántas casas en México se puede comprar? ¿Cuántas? Unas 6, 7 casas, más o menos. Bueno, si va a comprar una casa de $1,000,000, pues pero digo, una casa de 3 recámaras, en un buen lugar, en un buen fraccionamiento, en una buena zona. Digo, pues se va a ir a comprar una casa por allá, decíamos en Los Mochis, en las Malvinas, se llama Las Malvinas, una colonia donde estaban los peores delincuentes, cholos. Si usted pasaba caminando, lo más seguro es que iba a conocer una 007. ¿Sabe lo que es la 007? La navaja que usaban los cholos en mi época. El hermano la conoció, ya ve, el hermano la conoció, el hermano fue cholo. ¿No fue cholo usted? ¿Ah, sí? Ah, en el ejército. Ah. Se aprieta un botón y luego sale la 007, ¿no? Sí, me acuerdo muy bien. Pues lo más seguro es que usted pasaba por la colonia de Los Mochis, que se llama Las Malvinas, y seguro que iba a conocer una 007. Se la iban a mostrar, y créalo que no era exhibición, era para sacarle dinero. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Si usted dice $1,000,000 mensuales, con eso me es suficiente. Claro, es muy bueno. ¿Cuánto es que es muy bueno $1,000,000 mensuales? Pastor, hágame el milagro. Todo es posible en Cristo Jesús. Lo podemos lograr, solamente es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo, y obviamente lo más importante de ejercer fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? ¿Cuál es el motivo principal entonces de ser rico, millonario? ¿Cuál es el motivo principal del por qué Dios nos está enriqueciendo? Yo en unos años voy a estar millonario, ¿sabe usted? No sé usted, pero yo sí. Y créalo, para nuestros amigos que nos ven por internet, créalo que no va a ser del dinero que aportan los congregantes. Créalo que no va a ser de eso. Va a ser de las inversiones de las empresas que el Señor me ha dado para invertir el dinero. Créalo. Entonces, ¿qué dice el nuevo pacto? ¿Cuál es la función del por qué ser enriquecidos? ¿Para qué Dios lo quiere rico? Lo querrá rico Dios para que se vaya todo el año, ande de viaje por todos los países de Europa, de Asia, y que se vaya hasta conocer Irak, y lo agarren los terroristas. ¿Será acaso eso la finalidad de la riqueza de Dios, para que se vaya a disfrutar en las mejores playas de allá de Italia? ¿Será acaso eso? ¿Qué cree? También lo incluye, pero como secundario. Es secundario. El motivo principal en el nuevo pacto, Dios nos enseña que el dinero no debe ser nuestra principal motivación, sino que el dinero debe ser solamente un recurso, primeramente para impulsar su reino aquí en la tierra, y segundo, como consecuencia, por añadidura, ¿qué cree que va a suceder? Le será añadido también ese dinero para que usted lo disfrute. Primera carta a los Corintios, el motivo principal por lo que Dios quiere que tengamos dinero. ¿Cuál es el motivo? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 28. ¿Qué dice la palabra de Dios del nuevo pacto? Dice Pablo:
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesucristo, obviamente, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él. Todas las cosas Dios le sujetará a Jesucristo, es lo que quiere decir el apóstol Pablo. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Que Dios sea el todo. ¿En quiénes? En todos, en esta humanidad. Que Dios sea dado a conocer y Dios sea el todo en todos. Hay un objetivo principal por qué Dios nos está enriqueciendo. Según eso mismo lo vamos a ver en Marcos 16:15. ¿Qué nos dice Marcos 16:15? Léalo por favor. Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando se les apareció una vez resucitado, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Id y predicar el evangelio. ¿Por dónde? ¿Se requerirá dinero para predicar el evangelio por toda la tierra? Dígame. Se requiere dinero. Por eso Dios lo quiere usted millonario, para que usted también apoye esas obras misioneras de otros ministros, pastores o servidores en toda la tierra. Ok, a mí no me va a apoyar usted, ok, porque Dios ya me está supliendo para mi propio ministerio. Dios ya me está supliendo para que yo vaya a cualquier parte del mundo. Aquí, ¿para qué va a servir el dinero que usted aporte para la obra de Dios? Para darle un salario a otros maestros, pastores, evangelistas en otros países y ciudades. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Para ello va a ser principalmente. Y segundo, para construirle sus congregaciones, sus locales donde ellos se congreguen. ¿Ok? Tenemos otros proyectos aunados a esos, que es construir el domo de la fe para esta congregación y construir un hospicio para niños de la calle, donde usted también puede invertir, porque no es un gasto. Cuando damos para la obra de Dios es una inversión, porque trae multiplicación. Hasta rima ahí, ¿verdad? Entonces Mateo 28:19. Jesucristo, cuando resucitó, las últimas instrucciones que le dio a sus discípulos, dice: por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no nada más es hacer discípulos o predicar el evangelio, como dice Marcos 16:15. No nada más es predicar el evangelio, sino también, ¿qué crees? Hacer discípulos. No es la misma. Una cosa es predicar el evangelio para que sean salvos, y otra cosa es hacer discípulos. Dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Ok? Entonces, Dios, o más bien Cristo, les dijo a sus discípulos una vez, ya estaba resucitado. Digo, ya había resucitado entre los muertos, ¿sabe usted? Y anduvo 40 días con sus discípulos. ¿Sí sabía que ya estaba Cristo resucitado ahí? ¿Sí o no sabía? Ya estaba resucitado en Marcos 16:15. Ya estaba resucitado en Mateo 28:19. Y las últimas instrucciones que le dio Jesucristo a sus discípulos: vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también la otra función específica de hacer discípulos es enseñándoles que guarden todo lo que Cristo dijo. No nada más es predicar el evangelio para salvación, sino es enseñar el nuevo pacto, enseñar acerca de Jesucristo. ¿Y qué cree? Para eso se requiere dinero. Entonces, con esa riqueza, Dios lo va a hacer millonario, para que usted, no por obligación, sino como una actitud de su corazón, aporte para darles un salario a otros maestros, pastores y evangelistas en otras partes de la tierra. ¿Ok? No a su servidor, sino a otros pastores, maestros y evangelistas. ¿Estamos de acuerdo? Y no nada más eso, vamos a tener la posibilidad de construirles también parte de sus congregaciones.
también vamos a tener esa capacidad financiera, pero ese es el objetivo principal por lo cual Dios nos manifiesta riqueza financiera, ¿ok? Pero esto que yo les hablo, obviamente trae bendición, porque obviamente siembras cosechas, ¿no? Habló el apóstol Pablo, Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Habló la segunda carta de los Corintios 9:10, perdón, dice: Dios da semilla al que siembra, pan al que come. Es el que proveerá y manifestará y aumentará o multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. En otras palabras, Dios siempre habla de semilla cuando aportamos dinero para la obra de Él. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo esa parte? Bueno, entonces ese es el objetivo principal. Segunda carta a los Corintios 1:19. ¿Qué dijo Pablo ¿Qué dijo Pablo a los Corintios? Segunda carta a los Corintios 1:19. ¿Listos? Porque el Hijo de Dios, ¿quién es? Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado. ¿Por quién? Dice Pablo. Por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo. Ahí tiene un nombre para su bebé. ¿Le gusta el nombre Silvano? Póngale Silvano para que haga honor a la pastora Silvia. Ok, bueno, porque el Hijo de Dios Jesucristo entre vosotros ha sido ¿qué? Predicado. ¿Por quién? Por nosotros, por Silvano, por Timoteo. Dice, no ha sido sí y no, más bien dice, ha sido sí en Él, en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que se debe de predicar en las naciones? A Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál era la prioridad de Dios o es la prioridad de Dios para sus hijos? Hacerlos millonarios, hacerlos ricos, pero principalmente para que se predique a Jesucristo. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué cree que Pablo requería dinero. ¿Por qué cree que requería dinero? Pues vamos a ver, porque tenía viajes misioneros. Vamos a Hechos 14, versículo 6. ¿Qué hacía Pablo por lo cual requería dinero? Hechos 14, 6. Dice, habiendo sabido Pablo, en ese caso estaba juntamente con Bernabé, ¿ok? ¿Cuál problema hubo ahí? Pues judíos que no creían, dice el versículo 2, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y hubo un relajo ahí, ¿no? La gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles, pero hubo un pleito y una persecución contra Pablo y Bernabé. Dice, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. O sea, ya se trasladaron de un lugar a otro. ¿A qué cree? Primeramente huyendo y segundo para predicar el evangelio, ¿no? Dice el 14:7, mire, y allí predicaban el evangelio. ¿Se da cuenta de lo que hacía Pablo? Iba de una ciudad a otra predicando el evangelio. Hechos 14:20. Pero rodeándole los discípulos, ¿sabe qué le pasó al Pablo en esa ocasión? ¿Sabe lo que le sucedió ahí en Antioquía y en Iconio? Dice que lo apedrearon. Dice el 19, Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Y qué cree? Muchos dicen estaba muerto. Padecía persecución, padecía muchas cosas el apóstol Pablo. Dice ahora el 20, pero rodeándole a los discípulos, ¿qué pasó? Lo más seguro es que lo hayan ministrado. Dice, se levantó, creo yo que resucitó entre los muertos, y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé. ¿Para dónde?
a otra ciudad llamada Derbe. ¿Lo capta? ¿Y qué hizo en Derbe? Ahora en el 21, ¿qué dice que hizo en Derbe? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer que muchos discípulos, no nada más predicaba a Jesucristo, sino que enseñaba el nuevo pacto. Y después de hacer muchos discípulos, volvieron ¿a dónde? A Listra, a Iconio y ¿a dónde más? A Antioquía. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo en Hechos 16, por favor. Los viajes misioneros del apóstol Pablo. Hechos 16, 6. Atravesando por Frigia y la provincia de Galacia. Hechos 16, versículo 6. Atravesando por Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo que hablasen la palabra en Asia. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Imagínense, cuánta gente no habrá ahorita en la tierra pidiéndole algo a Dios, pidiéndole la sanidad por una enfermedad incurable, pidiéndole a Dios por la sanidad de su hijo. Dígame, ¿cuántos no habrá ahorita en la tierra? Póngase a pensar. 10 segundos. ¿Cuántos no habrá pidiéndole sanidad por un enfermo en algún hospital en el mundo, en toda la tierra? Póngase a pensar. ¿Ya lo pensó? 10 segundos, listo. ¿Cuántos saben que en Cristo tenemos la provisión en milagros creativos de sanidad? ¿Cuántos milagros de sanidad hemos visto en la congregación Fe por Guadalajara? Infinidad. Grabados en YouTube, usted los puede ver. Hay muchos. No somos nosotros, es Cristo a través de nosotros sanando a los enfermos. ¿Ok? Esa es la palabra de verdad que estamos predicando de Cristo, diciéndoles que Dios es bueno y quiere sanidad para sus cuerpos. ¿Cuántos milagros hemos visto? Bastantes. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas personas hay que necesitan oír eso, que tenemos un Dios poderoso y sanador? Infinidad de personas. Muchas personas se han muerto porque no se les ha predicado el evangelio. Y como no se les predicó el evangelio a Jesucristo, nunca pudieron recibir un milagro de sanidad para vivir más tiempo sobre la tierra. Muchas personas. ¿Ok? Entonces, mire, Hechos 16, versículo 9. A Pablo se le mostró una visión de noche y era un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Ok? Seguimos leyendo el 10, por favor. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. ¿A quién? A ese hombre macedonio que estaba pidiéndole a Dios algo. ¿Quién llevaba la solución para ese varón macedonio? Pablo. Pero ¿cómo le iba a hacer Pablo para trasladarse de un lugar a otro? ¿Cómo le iba a hacer para comer en el camino? ¿O la gente le iba a regalar dinero nada más porque sí? Comida y todo. ¿Sabía que hay ciertas regiones en ciertos lugares, a lo mejor en México o en otros países, no sé, donde no son muy, ¿cómo se llama? ¿Qué? Muy hospitalarios? Hay ciertas regiones donde son más hospitalarios, pero hay lugares donde no. Predicando el evangelio, Pablo, créalo que no le daban mucha hospitalidad.
principalmente porque lo apedreaban, porque los judíos, la sinagoga de los judíos que estaban dispersos por todas esas zonas, crean lo que no querían a Pablo. Entonces, mire, entonces estamos de acuerdo que Pablo atendió a la visión y se trasladó a Macedonia. Entonces, ¿quién llevaba la solución para este hombre macedonio? Pablo. Así nosotros podemos llevarle a la solución a alguien que está desahuciado, a punto de morir de una enfermedad incurable, principalmente para que sea salvo y segundo, para que sea sano. Tenemos esa encomienda para ir a predicar el evangelio a toda criatura, pero también dice Marcos 16, 17, ponga las manos sobre los enfermos para que sanen, vayan y hagan las obras de Jesús, echen fuera a los demonios, hablen nuevas lenguas, si comen cosas mortíferas no les hará daño. Pero al final dice Jesucristo, pero yo estaré con vosotros. Y Jesús confirmaba con milagros la palabra que salía por boca de los discípulos. Entonces, realmente es algo poderoso por lo que Dios nos quiere manifestar y nos está manifestando la riqueza económica. ¿Ok? Entonces, mire, un poquito más atrás, vamos a ver más o menos en Hechos 14, por favor. En Hechos 14, para ver ciertas distancias, ¿no? Vamos a ver la distancia que hay de Derbe a Antioquía. Hechos 14, 20, por favor. Pero rodeándole los discípulos, dice Hechos 14, 20, ¿ya? Se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió Bernabé. ¿A dónde? Salió con Bernabé, ¿a dónde? A Derbe. ¿Estamos de acuerdo? A Derbe. 14:21. Y después de anunciar el evangelio en Derbe, en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y volvieron a Iconio y a Antioquía. Entonces de Derbe regresó otra vez a Antioquía, predicando el evangelio. ¿Cuántos kilómetros o cuánto tiempo en la actualidad, ahorita, existe de Antioquía a Derbe? Entre esas dos ciudades. Pablo se regresó de Antioquía a Derbe, perdón, de Antioquía a Derbe. Al revés, de Derbe a Antioquía. Una vez predicado el evangelio en Derbe, se regresó a Antioquía. ¿Cuánto tiempo hay ahorita? Bueno, si usted verifica por ahí la distancia, aproximadamente de Derbe a Antioquía son 21 horas en autobús, en automóvil o en carro, pues son 21 horas. ¿Cuánto tiempo cree que un automóvil más o menos circulando a 110, 120, 110 más o menos, que es el límite por lo menos en México? ¿Cuánto tiempo cree que hace de Derbe a Antioquía? 21 horas. ¿Cuánto abarca de kilómetros en esas 21 horas? ¿Sí sabe cuánto o no? De aquí a Mazatlán, ¿cuántos son? 6 horas, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? 200 y feria. 400 y feria, ¿no? 420, 30, no sé. 400 kilómetros de aquí a Mazatlán. Entonces, miren, 6 horas aproximadamente son 450 kilómetros. Si usted saca cuenta, ¿a dónde tendría que trasladarse en 21 horas de Jalisco? ¿Hasta dónde? Pues mire, más o menos sacando cuentas, lo que abarcaría son 1575 kilómetros en automóvil en 21 horas. 1575, estamos hablando de Guadalajara a Hermosillo. ¿Cuántos kilómetros son? Perdón, en 21 horas son 1575 kilómetros. Aproximadamente es como si fuera caminando, o en lo que trajera el apóstol Pablo, si era caballo, si era camello, no sé. 1575 kilómetros recorrió de Derbe para regresar a Antioquía a predicar el evangelio. Imagínense si no se esforzaba, cuando ahorita los ministros que van de un lado a otro se suben en el avión a Jalisco y en 2 horas están en Hermosillo. En avión hacemos 2 horas. ¿Cuánto tiempo haría a pie o en camello? Ya sabe que los camellos son bien ágiles, ¿verdad?
muy parecido así como a las liebres. ¿Se ha visto caminar un camello o no? Le pide permiso a un pie a una pata para mover la otra. Y si fue caminando, caminar 1575 kilómetros, ¿cuánto tiempo? ¿A dónde cree, cuánto tiempo cree que llegaría de aquí a Tepic usted? Son 180 kilómetros a Tepic. ¿Cuánto, o 200 kilómetros? Ahí está más o menos. Caminando 12 horas a Chapala. Entonces, ¿cuánto haríamos a Tepic? ¿3 días? Ok. 3 días a Tepic. Y a Tepic son como 200 kilómetros. Ahora saca los ingenieros, por favor. ¿Cuánto tiempo? A ver, la regla de 3, de 4, ¿cómo se llama? Dios mío. Soy contador, recuerden, no soy ingeniero. Si 12 horas haces de aquí a Chapala, ¿cuánto tiempo harías? 12 horas haces de aquí a Chapala, que son, ¿cuánto? ¿30 kilómetros? 50 kilómetros. Si en 50 kilómetros haces 12 horas caminando, digo, por las procesiones, no eso que iban, me imagino las procesiones, ¿no? Si 12 horas hacen de aquí a Chapala, que son 50 kilómetros, ¿cuánto harías en 1575 kilómetros? O sea, ¿qué vas a poner? 12, 50 kilómetros en la parte de abajo X, y luego 1500 X y 1575 kilómetros. ¿Cuánto tiempo harías caminando? 36 días. ¿Es ingeniero usted? Pues la base. Tiene razón. No ocupa ser contador ni ingeniero. Pero cada rato saca cuentas ahí, porque es bueno usted para sacar cuenta, porque es carpintero. Imagínese, no le iban a salir las cocinas todas chuecas. Le iban a salir las cocinas todas chuecas y no sacan números, pues sí. Tiene razón, pues tiene que saber mucho de números. ¿Cuánto, perdón? 36 días. Entonces estamos hablando de un mes y una semana aproximadamente. Imagínense caminar un mes, una semana para regresarse y predicar el evangelio. ¿A dónde iba a llegar a comer el apóstol Pablo? Tenía que adquirir alimento. Pero ¿qué cree? La gran ventaja que podemos ver es que había aportaciones generosas que hacían personas para el apóstol Pablo, sí sabía, para que el ministerio de él siguiera adelante. Y eso lo vamos a ver en Filipenses 4:15. Es muy importante esto, muy importante para entender la riqueza financiera en el nuevo pacto, para que la riqueza financiera no le falle, para producir la riqueza financiera y más aún para conservar y no se nos robe la riqueza financiera que se nos fue dado por gracia. ¿Ok? Vamos a Filipenses 4:15. Entonces, una semana y un mes, así literal, para viajar de Derbe a Antioquía, para que se dé una idea. Dígame, ¿no era un gran esfuerzo? ¿No ocupaba alimento Pablo? O que comiera aire, o como dice mi abuela, rebanadas de aire. Dijo, ¿qué quieres que coma, rebanadas de aire? Tenía que tener alimento, por obviedad, y dinero para comprar alimento. Mire, todo, literalmente. Mire, ¿qué dice la segunda carta a los Corintios 11? Vea lo que pasó el apóstol Pablo, por favor, véalo. Dice el 16, segunda carta a los Corintios 16, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, porque yo también me glorío un poquito. Dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, pues muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleran a los necios, dice, siendo vosotros cuerdos. ¿De qué estaba hablando Pablo? Le había representado mucho trabajo ir de ciudad en ciudad, recorriendo un mes aproximadamente,
En muchas ocasiones en barco para llegar de una ciudad a Roma tardaban de 6 a 8 meses. Póngase a pensar. Entonces Pablo dice, y se está quejando de que había gente que después de que él les predicó el evangelio y la gracia, llegaban otros a perturbarlos. Mire, dice Pablo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos abundantes. ¿Y qué dice Pablo? En azotes sin números, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Imagínese. ¿Usted cree que no había asaltantes cuando Pablo iba de Derbe a Antioquía? Aquí está la historia, mire, de lo que él padecía cuando iba de una ciudad a otra. En caminos, dice el 26, 2 Corintios 11, 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dios mío, póngase a pensar. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. ¿Por qué hambre y sed? Porque cuando lo perseguían, dígame, ¿a dónde iba a llegar a comprar comida? Si era un convicto para la gente que lo buscaba. Ándele. En muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos. Créalo que no ayunos porque él deseaba ayunar para Dios, sino ayunos porque a veces no le alcanzaba el tiempo para comer o estaba siendo perseguido y no comía. En ayunos, en frío y en desnudez. Póngase a pensar las circunstancias tan adversas que pasaba. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aunado a eso, pónganse a pensar. ¿Por qué se preocupaba por las iglesias Pablo? Porque él llegaba, les predicaba el evangelio, eran salvos por la gracia, y luego llegaban otros judíos que le llamaban los judaizantes, los de la circuncisión, que llegaban Pablo y le decían, hermanos, Pablo les predicó la salvación por gracia. Bueno, yo les digo que no nada más van a ser salvos por creer en Jesucristo, ahora van a ser salvos por circuncidarse y guardar la ley. Póngase a pensar si no se preocupaba Pablo. Luego dice 29, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿Quién le hace tropezar? Yo no me indigno. Eso léalo por favor en la Nueva Versión Internacional. Dios habla hoy, no está hablando de que Pablo se enfermaba, sino está hablando de debilidad física, de tanto que camino recorría, desvelos, maltratos, azotado, apedreado. Léalo por favor en otra traducción, cuando está hablando, ¿quién se debilita? Y yo no me debilito, dice Pablo. ¿Okay? Si es necesario, el 30 dice, gloriarme, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es benigno por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de eso. Póngase a pensar. Imagínense ahora aunado los hermanitos que no le querían enviar para sus viajes misioneros. Póngase a pensar. Pero sí había personas conscientes de la predicación del evangelio. Lea por favor Filipenses 4:15. Sí había personas que valoraban del por qué Dios los quería ricos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, y saben también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. ¿En razón de qué? Más que los filipenses, de dar y recibir. ¿Por qué dar y recibir? Porque cuando participaban en dar para la predicación del evangelio, ¿qué cree? Dios no se quedaba con el dinero de ellos, sino que se los multiplicaba a los filipenses. ¿Está captando? Es razón de dar, pero cuando damos siempre recibimos. Damos y recibimos.
Esa le llaman los que no conocen a Dios la ley de atracción. Parte de la ley de atracción es que si tú envías algo al cielo, tiene que caer. Envíe por favor algún día una piedra y quédese en la parte de abajo. Muchos dicen, para identificar la ley de la atracción, de que cuando doy se me regresa. Te dicen ellos, es muy sencillo: voltea al cielo y escupe. Dios mío. Póngase a pensar. Póngase a pensar si no es trascendental de que cuando damos para el evangelio se nos va a regresar. Pues dice Pablo, Filipenses nada más participaban conmigo en dar, y luego la pregunta sería, ¿y las demás iglesias? ¿Dónde están, Pablo? ¿Dónde están los que les prediqué el evangelio? ¿Dónde están los agradecidos? ¿Dónde están aquellos que quieren que se siga predicando el evangelio por todas las naciones? ¿Dónde están? Impresionante, ¿no? Créalo que hablar de este tema para muchos líderes, ministros, pastores o como se les quiera llamar, es un tema complicado, porque creen que les están hablando para ellos recibir el dinero. Pues yo en lo personal, yo no recibo el dinero. Nosotros lo que decían el dinero son aquella persona que usted ve en negro con amarillo, la jefa. Ella recibe el dinero y lo administra para pagar. ¿Ok? Entonces, segundo, el excedente que se vaya dando de aquí en adelante va a ser, ¿para qué cree? Para empezar a enviarle el salario a pastores fuera, inclusive de la ciudad, puede ser fuera, fue dentro del mismo país o puede ser en otros países, para que se siga, ¿qué cree? Predicando el evangelio. Lo vamos a hacer de esa manera. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pero la gran ventaja es que dice al principio. ¿Sí o no dice al principio? ¿Por qué cree que dice al principio? Porque más adelante les habló a los corintios. ¿Sí sabía que les dijo a los corintios también? Dice, cuando vaya con ustedes, corintios, por favor, tengan lista la generosidad, es decir, el dinero, para que la obra de Dios sea predicada. Tengan lista, porque voy a ir con unos filipenses que son bien dadores, y cuando llegue con ustedes, por favor, no me dejen avergonzado, dice Pablo. Fíjese, lea la segunda carta a los Corintios 8 y 9, léala. Me quedé impresionado cuando leí esa parte, cómo, o sea, que Pablo se avergonzaba cuando llegaba con otros que eran muy dadores, llegaba y dice, por favor, tengan ya lista la generosidad, porque si no me van a dejar quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque yo hablo bien de ustedes, que son generosos, y de repente vienen los filipenses, que son bien generosos, muy dadores y espléndidos, y voy a llegar con ustedes y, ay, Dios mío, qué vergüenza, si yo le había dicho a los filipenses que los de Corintio eran bien dadores, qué vergüenza. Léalo, eso dice Pablo, yo no le estoy diciendo, dice Pablo, por favor, para que no piense que es idea de Sergio Soto. Segunda carta a los Corintios 9, léalo. Bueno, entonces mire, entonces ¿qué dice? Que participaron al principio. ¿Qué significa? Que después Pablo les dijo a las demás iglesias que era necesaria la predicación del evangelio, y por eso es que Dios los estaba enriqueciendo. ¿Lo capta? Hay un objetivo principal del por qué ser ricos. Yo lo creo eso, que si usted cree en que la riqueza financiera, el primer lugar es para predicar el evangelio, y usted aporta, contribuye para predicar el evangelio, no para darle a Sergio Soto, porque yo no agarro nada de aquí, absolutamente nada, y nunca lo voy a agarrar, menos ahora que tengo inversiones o soy inversionista, menos. Va a ser para otros pastores, otros ministros, otras congregaciones, y obviamente para cuando construyamos el domo de la fe, el que guste
sembrar. Nada es por obligación. Pero dice Pablo, no es por tristeza ni por necesidad. Nada es por tristeza, nada es por obligación, nada es por necesidad. Créalo que no. Siempre en el nuevo pacto es solamente una actitud del corazón y agradecimiento a nuestro Dios. Nada más. Filipenses 4:16. Pues a una Tesalónica me enviaste ¿cuántas veces? ¿Una sola vez y ya dejaron a Pablo abandonado? No, una y otra vez. ¿Para qué se requería el dinero? Para mis necesidades, dice Pablo. Hermanos, señores, pues ocupo comer. Predico el evangelio, pero ¿qué creen? Voy a una, no sé qué había en esos lugares, ¿no? Voy a un lugar donde es restaurante y no me refían la comida ni me la regalan. ¿Cuántos saben que a muchos ministros en otros países, cuando nos pudieran dar buen alimento de gracia, de fe, hablarnos una buena palabra, cuántos saben que entre más tiempo dediquen a estudiar la palabra nos van a dar mejor alimento? ¿Sí sabe usted que no? ¿Sí o no? Y entre mejor alimento hay mayores frutos. Y los frutos se ven manifestados a través de que nosotros crecemos en el entendimiento de lo que Cristo pagó, recibimos por fe lo que ya se nos dio, esa manifestación, y hay una manifestación gloriosa para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Salud, sanidad para nuestros cuerpos, para vivir larga vida, pero también hay una provisión de bienes y riquezas. Óigame, si Dios lo va a hacer millonario para que usted esté ganando, no sé, $100,000 mensuales o conforme usted crea, $1,000,000 mensuales, no sé, ¿será gran cosa dar la 10ª parte para contribuir con esas obras misioneras? Yo no creo que es la gran cosa. Hombres millonarios como Colgate. ¿Usted conoce Colgate? ¿Alguien conoce Colgate? Todos los días usamos a lo mejor eso, ¿no? Si usted utiliza la Cres, entonces pues no está bendiciendo ni la obra de Dios. O no sé si la Cres sea de la Colgate, no sé. Pero bueno, Colgate está aportando para la obra de Cristo continuamente, tanto los hijos, nietos de Colgate. Si usted consume ese producto, créalo que también está ayudando para que la obra de Dios se amplíe por toda la tierra. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y dice Pablo, fíjese, que le quede bien claro no es que busque limosnas, no es que busque dádivas, sino que busco un fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Porque cuando usted da, participa en razón no nada más de dar, sino que hay multiplicación. Cuando usted da, porque lo está dando para el reino de Dios. Y cuando entiende esos principios espirituales, mi hermano, no va a venir una crisis financiera a decirle, te bajamos los intereses y si te pagamos el 20%, vas a ganar el 1%, quieras o no. Y usted puede decir, pero es injusto, si me prometieron esto, ¿cómo es posible que me quieran disminuir o que me quieran robar mi dinero? ¿Y qué pasó con la empresa? ¿Desapareció? ¿Cómo es posible? Me transearon, estoy muy enojado con la empresa. No, no es con la empresa. ¿Qué pasa si desaparecieran las empresas de inversiones donde usted está dentro? ¿Quién sería el culpable? No voltee a verme. No van a desaparecer. Esté tranquilo, ¿eh? Hasta me puse nervioso, ¿no? Me tomé la cafeína, mire, para relajarme, tranquilo. Mucha cafeína. Respira profundo, Sergio. No lo dije para que tenga dudas, ¿no? Lo dije para que se pusiera a reflexionar. No van a desaparecer, al contrario. Tanto una como la otra son empresas que tenemos un futuro esplendoroso y glorioso que nos va a hacer millonarios.
¿Ok? Entonces, ¿qué dice Pablo? No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde. ¿Dónde? ¿A dónde va a abundar el fruto cuando damos? ¿Quién es el que va a salir más beneficiado? ¿Quién va a tener milagros financieros? ¿A quién se le va a multiplicar conforme a sus riquezas en gloria? ¿Quién se va a hacer millonario? Pablo está diciendo, no se trata de lo que den para la obra de Dios, se trata que con eso ustedes se van a hacer millonarios, ¿entiendan? Qué poderoso está esa palabra. Qué poderoso está. Esto no lo enseñan en muchas religiones. En muchas religiones le enseñan a que, ay, dale las moneditas que te sobran a Dios. Dale las moneditas que te sobran a Dios. ¿Por qué cree que la gente en muchos lugares da lo que les sobra? Digo, yo lo daba. Pregúnteme a mí, llevaba un billete de 100 y llevaba una moneda de 5. ¿Qué cree que daba? Póngase a empezar, ¿qué cree que daba yo? Piénselo rápido, ¿qué cree que daba en esa religión? ¿El de 5 o el de 100? Le atinaron los de 5. ¿Por qué daba el de 5? Porque no se nos enseñaba que había un fruto. Cuando yo daba para la obra de Dios, había una multiplicación en mi cuenta. Había una abundante gracia que se manifestaba para hacerme millonario. A pesar de que en esa religión no predicaban el evangelio, aunado a que no predicaban el evangelio. Pero una vez le dije a un familiar, ve a tu religión y da 500 pesos y Dios te lo va a multiplicar. ¿Y qué cree? Dios se lo multiplicó. En otra religión que no tiene nada que ver con, bueno, hablan de Cristo, pero no hablan de salvación eterna a través de Jesucristo. ¿Y qué cree? ¿Sí o no se lo multiplicó? 500 pesos, digo, no, dalos ahí en esa religión. Se le multiplicaron. Y dice, recibió un milagro, obvio. Porque sembraste, se lo diste a Dios. Entonces, ¿hay fruto que abunda en su cuenta o no hay? ¿Hay beneficios o no hay beneficios por contribuir para la obra de Cristo? Abundantes beneficios hay. Por eso los millones no me van a hacer falta a mí. Y usted tampoco, si lo puede creer. ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos del nuevo pacto, todo para Dios va enfocado a la predicación del evangelio y a la enseñanza y a ser discípulos. Todo va enfocado a ello: libertad al oprimido, al cautivo, dar vista al ciego, es decir, sanar a los enfermos. Todo va enfocado al evangelio, todo va enfocado a la predicación de Jesucristo. Todo va enfocado a eso. La riqueza financiera de Dios siempre va enfocada a eso. Si nosotros enfocamos nuestra prioridad, nuestra atención, nuestro primer lugar como al evangelio, créanlo que aunque vengan crisis financieras y aunque le digan van a cerrar la empresa de inversiones donde usted está, usted no va a salir afectado. Ya no sé si seguirles diciendo eso porque van a empezar a atemorizarse muchos, ¿no? Mi confianza no está en ninguna empresa, mi confianza está en Jesucristo. Y si mi confianza y la de usted está en Cristo, entonces no van a cerrar ni una empresa. Porque no dependemos de un sistema caído, dependemos de Cristo y el reino de Dios. ¿Lo entiende esa parte? Solamente experimente lo que les dije. Agarre su celular, entre su aplicación y diga, tanto dice que tengo de inversión a esta fecha y tanto de intereses. Agárrelo y agarre textos bíblicos, obviamente. Agarre la 2 Corintios 8:9, ahora sí va a quedar grabado. Agarre la 2 Corintios 8:9 y parafrasee u ore a través de ese texto. Diga, Señor, tú te hiciste, esa fue tu maravillosa gracia, que en la cruz te hiciste pobre. Tú eras rico, dueño de la plata, pero te hiciste pobre para que yo fuera rico. Lo creo y lo recibo, y creo que todo eso que me aparece en mi inversión, todo lo que me aparece en mi intereses es una realidad en Cristo Jesús. Yo creo que lo tengo, es mío en el nombre de Jesús. Y creo que las mejores condiciones, aún en ese tiempo que se está pronosticando de crisis o de recesión o como se llame,
Yo no dependo de ellos, sino dependo de esa maravillosa gracia que te hiciste pobre para que yo fuera rico. Luego agarra el Salmo, la segunda carta a los Corintios 9:10. Señor, te doy gracias porque esa semilla la proveí. Tú me das esa semilla. Yo la siembro y contribuyo para tu evangelio, y esa semilla tú me la multiplicas. Así es que no dependo de un sistema, no dependo de una crisis, sino dependo que creo que cada semilla que yo siembro en tu reino tiene una multiplicación abundante y poderosa. Yo creo, Señor Jesús, conforme dice Filipenses 4:19, que es el texto que vamos a hablar ahorita, yo creo que tú suplirás todo lo que me hace falta conforme a tu riqueza singular, pero más aún, que ya quedó proveída en la cruz. Todo lo que yo requiero para vivir en la tierra conforme a tus riquezas en gloria, yo lo recibo y lo creo que lo tengo. Hay Salmo 112, versículo 3, yo creo que hay bienes y riquezas en mi casa. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Deuteronomio 28:11 dice que tú me haces sobreabundar en bienes. Yo creo que este 2022 en adelante yo sobreabundaré en bienes y riquezas. Te doy gracias, Señor, porque yo pertenezco al sistema del reino de Dios y en Cristo Jesús ya estoy bendecido. La riqueza me pertenece porque soy tu hijo y tú quieres lo mejor para mí. Hay fruto abundante para mi cuenta cuando yo contribuyo con tu palabra, Señor, y para la predicación del evangelio. Pablo no buscaba dádivas, sino buscaba fruto para mí, y yo recibo ese fruto en el nombre de Jesús. Y así usted puede estar hablando de muchos textos bíblicos de abundancia financiera, de riqueza financiera, y créanlo, que eso que usted hable con su boca y lo cree con su corazón no le va a fallar. Así es que, ¿por qué preocuparse si una empresa o llega un pensamiento a su mente que una empresa va a cerrar? Usted no depende de eso. Para empezar, no va a cerrar. No va a cerrar. Pero usted, el problema que puede tener un pensamiento en su mente que le meta a Satanás porque no escucha el curso de educación financiera, y Satanás le va a meter en su mente que va a fracasar todo lo que usted tenga invertido. ¿Alguno le ha metido esa idea que va a fracasar todo lo que tenga invertido? A nadie. Si pudiera llegar a afectar su mente, pudiera llegar. Pero si usted habla de esos textos bíblicos, tranquilamente usted puede decir: nada me hace falta si yo puedo creer que Dios suple todo. Todo ya está suplido en la cruz del Calvario. Sencillo. Filipenses, ya para terminar, Filipenses 4:17. No busco dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Filipenses 4:17. A ver si podemos encontrar otra Biblia. Filipenses 4:17. Si alguien tiene otra traducción mejor. Dice la Biblia en lenguaje sencillo: no lo digo para que ustedes me den algo, dice Pablo, sino que Dios lo tome esto en cuenta. Póngase a pensar. Dios lo tome en cuenta. A ver si encontramos. ¿Alguien tiene la traducción lenguaje actual? ¿Alguien la tiene? Yo sí la tengo, pero necesito buscarla. Traducción lenguaje actual. Dios habla hoy. Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Uy, Dios mío, se me pierden ahorita. Biblia en lenguaje sencillo. Palabra de Dios para todos. Dice: en realidad yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Fíjese qué tremendo está. Yo no busco regalos, dice. Solamente busco que ustedes reciban los beneficios de Dios tan solo por ser generosos. Qué impresionante está esto, ¿no? Por ser generosos usted va a recibir todos los beneficios de Dios. Nueva traducción viviente. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Qué impresionante. Dice el 18: pero todo lo he recibido, dice Pablo. O sea, todo lo que le enviaron los filipenses, dice: todo lo he recibido. No encontré a ningún Judas que se quedara en el camino
con una parte de ello. Todo lo he recibido, y dice Pablo, ¿qué dice? Tengo abundancia. Estoy lleno. ¿Qué cree? Tuvo que llenar esa panza. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y luego dice que eso que se envió, esa ofrenda, esa contribución, es un perfume de dulce. A ver, creo que estoy leyendo otra Biblia, ¿no? Todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y luego dice, olor fragante, sacrificio acepto, y es algo agradable a Dios. O sea, en otras palabras, lo consideró Pablo como una ofrenda que se realizaba en el Antiguo Testamento, cuando ofrecían aquellos animalitos, sacrificaban corderos, sacrificaban palomitas en ciertas ocasiones, ¿no? Para ciertos actos, sacrificaban un toro de color rojo, que ya ahorita lo están produciendo para el templo que van a construir en Jerusalén. Y todos esos sacrificios que realizaba el pueblo de Israel, que eran ofrendas para agradables a Dios. Pero ahora Dios ya no se agrada de esos sacrificios de animales, porque ya vino ahora nuestro Cordero Jesucristo y se sacrificó una vez y para siempre, y derramó su sangre una vez para santificarlo y para quitarle el pecado a cada uno de ustedes. Ahora la ofrenda, el sacrificio acepto, el olor fragante para Dios, ¿qué cree que es? Antes se quemaban los intestinos de aquellos corderitos para que fuera, y ese humo de lo que se quemaba el cordero, ese humo subía como un olor fragante a Dios, dice la Biblia. Pero ahora el olor fragante a Dios ya no son esos sacrificios de animalitos, porque Cristo ya vino. Ahora el olor fragante, dice Pablo, es cuando contribuimos como una ofrenda para Dios, para que se predique el evangelio aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo le enviaban para sus necesidades, había abundancia, tenía la panza llena Pablo, no sé qué tan gordo estaba, porque depende de cuántas ofrendas le mandaban y cuántas iglesias le mandaban. Lo que sí estoy seguro, que Pablo, cuando habla de que recibía el dinero para sus necesidades, eso era un olor fragante, ofrenda, sacrificio perfecto, como si fuera el sacrificio de un animalito. Pero en el nuevo pacto ya no es así. Ahora las contribuciones y la predicación del evangelio, y cada persona que quiera contribuir para el evangelio, esa ofrenda, ese sacrificio es acepto, y eso es lo que acepta Dios como algo agradable, como algo olor fragante, como era en el Antiguo Testamento. Ahora no. Fíjese qué tremendo cómo sustituyó aquellas ofrendas que le daban a Dios, como ahora son sustituidas todo para las contribuciones que son para la predicación del evangelio. Entonces, si alguien cumple con esos, ya no mandamientos, sino con esos actos de amor, con esas actitudes de nuestro corazón para que la obra de Cristo se predique en toda la tierra, ¿qué cree? Entonces dice Pablo, y les dijo a los filipenses: ustedes fueron la primera iglesia que me mandó al principio. Ustedes me mandaban para todas mis necesidades. Enviaron al hermano Epafrodito, y él, ¿qué creen? No se robó nada, el dinero me llegó completito. ¿Y qué cree? Ahora estoy lleno, tengo mi panza llena gracias a ustedes. Pero todo eso no era para mí, para mi panza, dice Pablo, era un olor fragante para Dios. Y conforme ustedes lo hicieron, aún, como dice la 2 Corintios 9, 8 y 9, dice, aún en su inmensa pobreza, filipenses, ustedes dieron conforme a sus fuerzas, y más allá, extendieron su generosidad más allá de sus fuerzas. Entonces, como lo hicieron así, dice Pablo, entonces viene el 19, Filipenses 4, 19, véalo. Mi Dios entonces va a suplir todo lo que les hace falta. Nada les va a hacer falta, porque ustedes primero dieron prioridad a que la predicación del evangelio, a que el reino de Dios se extendiera, a que se predicara de Jesucristo. Entonces mi Dios entonces va a suplir todo lo que les hace falta conforme a las riquezas, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué cree? Millones de dólares vienen a sus manos y a las mías, si nuestra atención está primordialmente en ello. Ahora, yo le preguntaría, ¿yo le estoy pidiendo dinero a usted?
Le estoy diciendo lo que Pablo dijo y lo que Pablo recomendó. Uno, yo no le estoy pidiendo dinero a usted. Yo le estoy diciendo lo que dijo Pablo y cómo los filipenses contribuían con Pablo y lo que Pablo les dijo que Dios les iba a dar conforme a sus riquezas en gloria. ¿Ok? Dos, si algún día usted llega a dar a esta congregación, va a ser para la predicación del evangelio, no para el pastor. Porque yo puedo decir como el apóstol Pablo, tengo la panza llena y estoy completo. Y no necesito ni ofrendas ni contribuciones de los congregantes para mí. ¿Okay? Tercero, cuando usted ya sea millonario, acuérdese que tenemos que extender el evangelio a otros países, ciudades y a otros ministros que están en otros países y ciudades para que tengan un salario, tengan cómo llenar la panza, no nada más de ellos, sino de las lombrices de sus hijos. Dios mío, imagínese un hijo con hambre más las lombrices. Póngase a pensar, tener que alimentar al niño más de las lombrices del niño. Yo por los niños que comen tierra y andan ahí comiendo tierra, pues nunca llenamos al niño ni a las lombrices. Créalo que todo es, yo nunca les voy a pedir absolutamente nada. Lo único que le voy a decir es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿ok? Y lo único que le digo es qué es lo más conveniente para que abunde fruto en nuestras cuentas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dijo Pablo que hacían los filipenses? ¿Y por qué a los filipenses se les prometió las riquezas en gloria? Bueno, porque eran dadores. ¿Ok? Entonces, después de esta serie del curso de educación financiera, si se le llega a olvidar por un momento dado cuando sea millonario de que se le olvidó el curso de educación financiera, le voy a recordar, no en aquella época, jamás les voy a volver a decir, excepto cuando se ministre finanzas en las enseñanzas intermedias, pero lo que yo le estoy diciendo, la actitud del apóstol Pablo y la actitud de los filipenses era esa. Si usted cuando sea millonario se le olvidó, porque suele suceder, se les olvida, como ya tienen millones, pues hay otras prioridades, hay que comprar muchas casas, hay que comprar el mejor carro del año. El compadre necesita un carro, pues hay que comprárselo. Pobre compadre, tenemos un viaje a Europa, vieja, hay que ir a Europa. Acuérdate que tú querías ir a conocer la Torre Eiffel y se la lleva deprimida mi esposa porque, pobrecita, deprimida porque quiere ver la Torre Eiffel y hasta que no la vea va a estar contenta. Por eso tengo que realizar ese viaje, pastor. Y tengo muchas vueltas, tengo que ir también a Inglaterra, a Alemania, pues a conocer allá los tanques con los que Hitler peleaba. Pastor, te necesito conocer la historia de ese país, pastor. No me restrinja, pastor. Y luego pues tengo que subirme a un barco como el Titanic, pastor, para vivir la experiencia de Rose. Y luego, como agarraba aquí el hombre güero con ojos verdes, agarraba a Rose en la punta del barco, pastor. Me quiero tomar una foto ahí en ese lugar, pastor. Dios mío. Por eso necesita educarse financieramente hablando, porque si no se educa, al rato va a agarrar la banda del recodo, si no es que se nos va a agarrar por allá los virus que ya no existen. Y los va a agarrar por un mes, pachanga y pachanga y pachanga, y se va a acabar el dinero. Necesitamos educación financiera, y más cuando nuestro corazón está en Cristo Jesús, en su palabra, en la predicación del evangelio. Nadie le va a transar, no va a tener ni una pérdida de inversiones, no va a tener ni una pérdida de dinero, porque Dios le va a dar la sabiduría en que usted detecte cuando alguien le quiera hacer tranza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos saben que cuando la gente lo vea con dinero, cuántos saben que usted va a hacer una miel y va a haber avispas detrás del panal porque está lleno de miel? ¿Sabía que eso hace la riqueza?
que empieza, es como un enjambre de abejas que empiezan a llegar, ¿no? Pues que resulta que llegó un primo de una tía que usted tiene 50 años sin verla, y llegó el primo porque resultó que conoció que usted tenía dinero. Y pues resulta que el primo está necesitado. Le van a salir por todos lados, mi hermano. Gente que le pida prestado le va a salir por todos lados. Personas que no le hablaban ahora le van a hablar y le van a sonreír y lo van a buscar y lo van a adular. Qué guapo o qué guapa estás, amiga, qué guapa, wow. Dios mío, te ves espléndida. Y va a empezar a llegar gente así. Va a empezar a llegar familia, tataranietos de su tatarabuela, y van a empezar a buscarlos. Entonces, toma el curso de educación financiera y usted va a tener esa habilidad, esa sabiduría de parte de Dios para saber qué hacer en los momentos correctos de lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo lo va a guiar para que no pierda su dinero. ¿Okay? Muy bien, pues ya concluimos. Si tiene oportunidad de ponerse de pie, dale gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, en este día maravilloso. Honramos tu palabra, tu presencia. Honramos tu poderío y majestuosidad, maravilloso Jesús. Te damos gracias porque tenemos ese poder para hacer riquezas. Te damos gracias porque ese poder lo has proveído para nosotros, Señor, indiscutiblemente. Y a través de tu gracia, creo que te hiciste pobre para que yo, en este tiempo 2022, comience a ser rico. Y yo te doy gracias porque ha sido todo a través de tu gracia. Yo puedo ejercer fe en esa maravillosa gracia. En la cruz del Calvario dice tu palabra que te hiciste pobre, llevando toda maldición de pobreza para que yo fuese rico. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que si tú eres mi prioridad y la predicación de tu evangelio sea mi prioridad, todo lo demás me va a ser añadido. Y entonces sí podré disfrutar de esa riqueza. Te doy gracias porque te hiciste pobre para que yo fuera rico, porque tú das semilla al que siembra y pan al que come, y eres el que provees y multiplicas mi semilla. Te doy gracias porque cada vez que contribuyo con tu evangelio, Señor, hay fruto que abunda en mi cuenta, abundantemente más allá de lo que puedo pedir o entender. Te doy gracias, Señor, gracias, gracias porque conforme a tus riquezas en gloria ya está todo suplido. En la cruz del Calvario dice tu palabra que me fue dada toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y ha sido, Señor, ese mensaje que me has dado, que no me voy a quedar pobre porque tú viniste a dar buenas nuevas a los pobres. Y la buena noticia es que ya no vamos a seguir pobres. La buena noticia es que te hiciste pobre acá para que yo fuera rico. La buena noticia es que tú pagaste el precio completo, Señor, de la pobreza. Ya soy redimido de la pobreza. Por eso la riqueza financiera del reino me corresponde. En el nombre de Jesús declaro ideas creativas. En el nombre de Jesús, conceptos que vendrán como ideas creativas a los corazones de cada oyente y cada creyente que vaya a escuchar esta serie o esté escuchando esta serie. En el nombre de Jesús, oportunidades financieras vendrán, capital para invertir vendrá a sus manos en el nombre de Jesús. Lo creo en el nombre de Jesús y lo recibo, Señor. Gracias te doy porque todo está suplido, no nos hace falta nada, estamos completos, como dijo Pablo, estamos llenos, Señor, estamos completos en ti, Jesús. Te damos gracias, declaramos milagros creativos financieros y conforme al Salmo 103:20, ángeles ministradores ahora ejecutan la palabra que ha salido por mi boca en este día. En el nombre de Jesús, mi estatus financiero no seguirá igual, sino que podré ver esa sobreabundante gracia de Jesucristo manifestándose en mi vida. En el nombre de Jesús hay bienes y riquezas en mi casa, y tu justicia permanece para siempre. En el nombre de Jesús lo recibo, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor, gracias.
porque tú mereces el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Muy bien, nos despedimos de nuestro amigo de internet. Reciba a Cristo Jesús en su corazón, en su vida. Solamente, sencillamente diga: Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, te recibo y declaro que eres mi Señor y mi único Salvador, mi único Dios. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias por venir a mi vida. Gracias por hacerme templo de tu Espíritu. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos y nos vemos. Recuerde, transmisiones todos los viernes a partir de las 8 de la noche y hora del centro de México, hora de Jalisco. Y los domingos, transmisiones a partir de las 12 del mediodía. Bendecidos, gracia y paz les sean multiplicados en el nombre de Jesús.